¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. El pasado 29 de noviembre supuso un antes y un después para Palestina. Su reconocimiento por la ONU como Estado observador llevó la alegría al pueblo. Los muros que lo separan de Israel y los controles militares siguen estando, pero el estado de ánimo es muy diferente en Palestina. Las calles de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este celebraron así el reconocimiento de Palestina como Estado observador de la ONU, gracias a los 138 votos que recibió en el transcurso de la Asamblea General celebrada el pasado 29 de noviembre. Esta decisión deja a Israel y Estados Unidos aislados diplomáticamente. Este acontecimiento viene a reafirmar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación e independencia a partir de las fronteras estipuladas en 1967. En cualquier caso, esta votación no supone la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de la Organización de Naciones Unidas. Hoy vamos a acercarnos a este conflicto, el palestino-israelí. Lo vamos a hacer con José Abu Tarbush, que es profesor de Relaciones Institucionales de la Universidad de La Laguna. Señora Abu Tarbush, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Yo creo que para empezar a entender en qué consiste lo de Estado observador de la ONU, hay que empezar por ese significado. ¿Qué significa? Bueno, Estado observador, como su propio nombre indica, es que no es Estado miembro, sino simplemente es observador. En el caso de Naciones Unidas solo hay otro Estado que sea Estado observador, que es el Vaticano, y en este caso es Palestina. Lo que significa para Palestina es que pasa de ser entidad observadora a ser Estado observador, aunque originalmente la petición palestina en septiembre del año pasado, el 2011, era la de ser Estado miembro. La Organización para la Liberación de Palestina tiene reconocimiento como entidad observadora de Naciones Unidas del año 74, y eso le permite participar en todas las deliberaciones sobre el conflicto, tener voz pero no voto. Es decir, no puede votar en una Asamblea General de Naciones Unidas. En efecto. Bueno, esta decía que tiene la misma entidad o lo mismo que la misma función que puede tener el Vaticano, ¿no? Son hoy por hoy los dos únicos estados que tienen ese tipo de estatus. En efecto, así es. Bueno, ¿y esto para el pueblo de Israel supone alguna herramienta para cambiar el devenir político y de ese conflicto con Israel? Vamos a ver, a mí me parece que esta medida va en la dirección correcta hacia la solución de los dos estados. Teóricamente hay un consenso internacional del que participa desde Estados Unidos hasta prácticamente la mayoría de los estados en el mundo, sobre que la solución de este conflicto debe ser la solución de dos estados. Es decir, el Estado de Israel, que existe, que tiene derecho a existir, pero también un Estado palestino que no existe, pero tiene derecho a existir, conviviendo en paz y seguridad con Israel. Esta es una solución salomónica que no se pudo implementar en 1947, cuando se hizo la partición de Palestina, un 29 de noviembre también, y por tanto esta es la solución que mayor consenso internacional, y de hecho el apoyo que ha tenido la opción palestina tiene que ver con los temores a que de seguir la política de colonización israelí de los territorios ocupados ya no habría posibilidad de implementar esta solución y pasaríamos a una solución quizás más difícil todavía, que es la creación de un solo Estado. Si quieres podemos volver sobre esta materia, pero es un poco por encuadrar digamos, la situación. De tal manera, y esto es importante, que el anterior primer ministro israelí, Ehud Olmert, apoyó la iniciativa palestina. Esto quizás no ha sido recogido, en fin, de manera prioritaria por la prensa, pero es muy significativo. Él lo que dice que esa medida no afecta a la solución de los dos estados y por el contrario lo que hace es que nos acerca a esa solución. Por tanto, se trata de una cuestión de voluntad política. Esto se produce un 29 de noviembre y ese 29 de noviembre es una fecha simbólica para los palestinos. Bueno, es una fecha simbólica para los palestinos y una fecha que constituye un hito en la historia del conflicto de Oriente Próximo, porque fue cuando Naciones Unidas, las Naciones Unidas recién creadas tras la Segunda Guerra Mundial, decide el 29 de noviembre de 1947 la partición de Palestina en dos estados. Un estado judío que se crea el 14 de mayo de 1948 y un estado árabe palestino que nunca se llega a crear. Entre otras cosas porque la mayoría de la población era árabe palestina y no aceptaba la partición de su tierra, pero también porque no tenían una dirección política, no porque no existiera, sino porque había sido decapitada tras una sublevación que registra el Movimiento Nacional Palestino desde el año 36 al 39 y es decapitada
por el mandato británico que gobierna Palestina durante el periodo de entreguerra. En definitiva, los palestinos en aquel momento no fueron consultados, no tenían voz propia y fueron los estados árabes quienes decidieron por ello. Y aunque los estados árabes van a entrar en guerra con Israel, la primera guerra árabe-israelí del 48 al 49, es cierto también que hay otros estados árabes como el reino hachemita de Jordania, entonces denominado Transjordania, que decide repartirse el territorio de Palestina entre Israel y Jordania, que luego, a partir de 1950, ya pasó a llamarse Jordania, en detrimento de la identidad y de las aspiraciones y derechos nacionales del pueblo palestino. Es interesante esta fecha, ¿por qué? Porque el 29 de noviembre de 1978, las propias Naciones Unidas reconocen la injusticia cometida con el pueblo palestino y declara a partir de entonces que el 29 de noviembre sea el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Esto evidencia un poco la situación, el carácter simbólico que tiene, ¿no? Sin embargo, Israel se constituyó como Estado un año después de 1947, 1948. Sí, bueno, fue en noviembre del 47, en mayo se proclama como Estado, pero ya comienza, es decir, Israel, es decir, lo que sería el embrión estatal del Estado, comienza mucho antes. Digamos que el movimiento judeo-sionista que se establece en Palestina durante el periodo de entreguerra bajo el mandato británico logra crear un Estado dentro de otro Estado, creando enormes infraestructuras, entre ellas las militares, bajo el beneplácito del mandato británico que veía favorable el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Y decían entonces, sin merma de los derechos civiles de la población no judía, cuando más del 90% de la población era árabe palestina y más del 90% de las propiedades estaban en manos palestinas. Esto fue la tragedia, como decía Bertrand Russell, ¿no? La tragedia del pueblo palestino fue que un país entrega a otro el territorio de un tercero, ¿no? Y además contraviniendo lo que era la Carta de Naciones Unidas, por cuanto no se respeta el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, en el sentido de que no fue consultado si quería o no, que su tierra fuera dividida. Aprovechando que estamos viendo imágenes, señora Butarbuz, de esas celebraciones que se produjeron justo el mismo día en el que Palestina se declaraba como Estado observador de la ONU, ¿usted es tan optimista como la propia población palestina o no tanto? Digamos que prefiero manifestarme más cauto. ¿Por qué? Sin duda esto es un triunfo simbólico, pero todavía no sabemos el alcance político que pueda tener. Simbólico porque sobre el terreno las cosas van a seguir igual y por si quedaba alguna duda, los propios dirigentes israelíes, Netanyahu a la cabeza, ha dicho que nada va a cambiar sobre el terreno, es decir, va a permanecer la ocupación del territorio. Y de hecho Israel incluso va a incrementarla porque ha anunciado que no va a transferir fondos que recauda de los impuestos palestinos a la autoridad palestina y son esenciales para el sostén de la propia administración palestina. Es decir, lo que se deriva económicamente a la población palestina tiene que pasar primero por la hacienda de Israel. En efecto, porque Israel controla todas las salidas y entradas, en el sentido que es un territorio ocupado. Y, por ejemplo, una televisión, cualquier utensilio que venga de fuera, eso lo graba con impuestos, aparte de que los propios territorios es un mercado rehén del mercado israelí, porque obviamente está bajo ocupación y cualquier palestino que quiera adquirir algo tiene que hacerlo previamente acudiendo al mercado israelí. En cualquier caso, ya digo, una de las medidas que ha adoptado es no transferir esos fondos que son esenciales para el sostén de la propia autoridad, para pagar a sus empleados públicos, etc. Otro es el incremento de la colonización. Ha anunciado la expansión de las colonias a 3.000 nuevas viviendas. Y, en tercer lugar, mapear Jerusalén, la zona suroeste de Jerusalén, es decir, la zona E1, lo cual introduce una cuña de fragmentación entre Jerusalén y Cisjordania, dividiendo Cisjordania en dos bloques territorialmente separados, lo que imposibilita la viabilidad y la continuidad territorial que requiere todo Estado. Por tanto, sobre el terreno no va a cambiar nada. Ahora bien, en el ámbito internacional es donde quizás puede haber mayores avances. En este sentido, puede la parte más débil, en este caso la parte palestina, elevar su estatura político y diplomática, tanto en la diplomacia multilateral como en la diplomacia bilateral.
Es decir, ¿puede establecer embajadas Palestina en otros países? De hecho ya las tiene, Es decir, por ejemplo, hay 132 países de la comunidad internacional que reconocen a Palestina como un Estado, es decir, dentro de las fronteras de 1967. Y en ese sentido hay otros países como España que le han elevado el rango, Francia, Portugal, Noruega, etc. Y es muy probable que ante esta medida otros países digamos, deciden hacer esto. También puede Palestina, si es reconocido como Estado, acudir tanto al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya como a la Corte Penal Internacional. Y eso deriva... ¿Pero eso ya puede ser efectivo, casi de hoy para mañana? Sí, todavía tendrán que tramitarlo, es decir, no vamos a entrar ahora en los tecnicismos, pero efectivamente puede hacerlo. Y eso deriva de que pueden denunciar, digamos, situaciones de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio u otros delitos de esta consideración a Israel. Y de hecho lo han denunciado en el 2008-2009, pero el Tribunal Internacional se declaró que no era competente para pronunciarse ante una entidad que no era un Estado como una Palestina. Ahora, reconocido como Estado, puede gestionarlo. Otra cosa es cómo se puede traducir esto en la práctica. Ahí está el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, las presiones políticas, etcétera, etcétera. Y por último, si me lo permite, hay también algo importante, y es que de momento queda congelada la opción de un solo Estado. Es decir, cada vez más personas, voces autorizadas, consideran que, dada la creciente colonización israelí de los territorios ocupados, la solución de los dos estados no tiene lugar. En los territorios ocupados, los territorios ocupados por Israel en la guerra de 1967, viven un número de 600.000 colonos israelíes. Hay auténticas ciudades. Los territorios están fragmentados, están divididos con carreteras de circunvalación. Son pequeños bantustanes y eso imposibilitaría la construcción de un Estado con continuidad territorial, viabilidad económica, con independencia. Eso al fin y al cabo es una estrategia de Israel. Obviamente, ¿no? Forma parte de una estrategia de colonización de política de hechos consumados, de hacer que este conflicto sea irreversible y por tanto imposibilitar la solución de un Estado. Lo que pasa es que esto a la larga deriva en contra del propio Estado de Israel, porque Israel, la situación actual es una situación de apartheid, es decir, entre el mar Mediterráneo y el río occidental viven 11 millones de personas, israelíes y palestinos. Unos tienen derecho de ciudadanía y otros viven bajo un sistema militar de ocupación sin ningún tipo de derecho. Y por tanto, esto hace que sea un estado de apartheid. Entonces tú no puedes ser un estado democrático y de apartheid al mismo tiempo. Entonces Israel tiene que decidir si quiere ser un estado de apartheid o un estado democrático. Esto no lo puede tolerar la sociedad internacional por más tiempo. La solución más viable que está sobre la mesa, la que se ha logrado esta semana pasada, es la opción de los dos estados. Si esta solución no es viable para implementarse, pues habrá que acudir a la solución de un solo estado. Y vuelvo a Ehud Olmert, el anterior primer ministro israelí, que decía, si no aceptamos hoy la solución de los dos estados, ojo porque en el futuro Israel desaparece tal como lo conocemos hoy, porque tendremos que darle derecho de voto a los ciudadanos palestinos, incluso a los refugiados, e Israel dejaría de ser un Estado étnicamente judío y pasaría a ser un Estado de sus ciudadanos, un Estado realmente democrático. Que esa es otra opción que está en el tablero, pero que ahora ha quedado rezagada por el protagonismo, al menos diplomático, que ha adquirido la opción de los dos estados. ¿Y qué ha cambiado, señora Abu Tarbush, en el seno de la ONU para que se diera esta votación? ¿Cómo se podrían interpretar todos esos datos de apoyos que tuvo Palestina, teniendo en cuenta que no era la primera vez que Palestina buscaba apoyos y sondeaba un poco a ver cómo estaba la situación internacional para conseguir este estatus? Bueno, tenemos que recordar que en septiembre del año pasado Palestina pidió ingresar como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Esto tiene que pasar necesariamente para ser miembro de pleno derecho por el Consejo de Seguridad. Y ahí Estados Unidos no llegó a vetarlo, pero presionó de tal manera que ni siquiera se llegó a tratar el asunto. Por tanto, los palestinos tuvieron que contentarse en solicitar un rango menor entre lo que sería entidad observadora y la de Estado de pleno derecho. El rango intermedio es la actual, de un Estado observador. Y en ese sentido, algunos países como Francia entonces comentaban, bueno, no te vamos a apoyar como Estado de pleno derecho, pero sí te apoyaremos como entidad observadora, es decir, de una diplomacia de paso a paso.
Y por otra parte yo creo que hay un gran cansancio en la sociedad internacional con este conflicto y con la posición intransigente de Israel. Más allá de la propaganda, ¿verdad? Los gobiernos saben realmente cuál es la situación que hay sobre el terreno y no hay que ser ni pro uno o pro otro, sino simplemente hay que irse al derecho internacional, a las normas que emanan de las resoluciones de Naciones Unidas para darse cuenta de esta realidad, ¿no? Para los que somos profanos en esta materia, ¿qué intereses hay ocultos detrás para que Israel haya sido siempre pues, apoyada por las grandes potencias mundiales? Bueno, tendríamos que remontarnos a la historia, porque obviamente desde el mandato británico en Palestina interesaba situar una barrera humana que defendiera los intereses del colonialismo europeo de la época. Tenemos que tener en cuenta que Palestina era una zona de tránsito en la ruta hacia la India, que era la joya de la corona de Gran Bretaña. Se acababa de abrir el canal de Suez, que era un paso estratégico. Se comenzaba, ¿verdad?, a la explotación ya del petróleo y se sustituía el sistema de combustión del carbón por el petróleo. Y luego, después de ese periodo de entreguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, la potencia predominante en la zona va a ser Estados Unidos. Israel es una criatura, en fin, colonial, en el sentido que fue creado por el colonialismo europeo de la época, y va a jugar ese rol. Lo va a jugar luego de la mano de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Tenemos que tener en cuenta que hoy el mundo árabe que nosotros conocemos no era igual en los años 50, donde lo que predominaba no era el islamismo, sino que era el nacionalismo y las políticas de carácter progresista e incluso, digamos, tercermundistas, que abogaban por el no alineamiento, etcétera, etcétera, liderado por Nasser y demás. Y en ese sentido, Israel era una punta de lanza de contención frente a ese movimiento del tercer mundo que se veía aliado de la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Actualmente Israel ha perdido el rol geoestratégico que tenía históricamente, ha jugado a ser un muro de contención frente a lo que a veces se agita como el fantasma del islamismo, pero Israel con su política lo único que hace, como reconocen los propios estadounidenses, los académicos y algunos políticos del establishment, que precisamente la política de Israel en la zona está perjudicando a la política y a los intereses de Estados Unidos. De hecho, algunos consideran que Israel ha dejado de ser un activo estratégico para convertirse en una carga estratégica. Y todo esto tiene que ver también el peso que tiene el lobby pro-israelí dentro de Estados Unidos y cómo condiciona, sobre todo en periodos electorales, a la administración o al candidato, etcétera, etcétera. Esto hay otros analistas que lo desmienten y consideran que es un mito, es una forma que tiene Estados Unidos de no asumir la responsabilidad. Y obviamente Estados Unidos ya no vivimos en la época de la Guerra Fría, de un mundo bipolar, dicotómico, y Estados Unidos tiene que contentar a las dos partes si quiere seguir preservando sus intereses en la región. Debido a que Israel históricamente ha tenido ese apoyo de las grandes potencias, señora Abu-Tarbush, ¿este conflicto del palestino-israelí un conflicto entre un David y un Goliat? ¿Aquí hay buenos y malos? Bueno, yo no me gusta explicar la política y los conflictos en el sistema internacional a través de esa dicotomía de buenos y malos, ¿no? No me parece correcta. Yo creo que la política es fruto de cuestiones más profundas, de contradicciones. Hay sectores dentro de la sociedad israelí que estarían dispuestos mañana a que se creara un Estado palestino y acabar con esta situación. Hay sectores dentro de la sociedad israelí que estarían dispuestos a vivir conjuntamente con los palestinos dentro de un Estado unitario donde todos sean iguales sin ningún tipo de diferencia por orden confesional o étnica. Por lo tanto, prefiero ver la política de manera más transversal y no, digamos, una visión teológica de buenos y malos, ¿no? En cualquier caso, es decir, en este sentido, no sé si he respondido a su pregunta, pero lo que hay son, digamos, los conflictos internacionales se explican por una contraposición de intereses, no por la naturaleza benévola o malévola de sus individuos, ¿no? ¿Y tiene un papel ahora mucho más reforzado Mahmoud Abbas? Bueno, Mahmoud Abbas, entre otras cosas, yo creo que presenta esta iniciativa también por razones no solo externas, el fracaso del proceso de paz, el estancamiento, que ni siquiera el propio presidente de Estados Unidos logra reanudarlo pese a la reunión en la que convoca, ¿no?, en septiembre de 2010 en Washington, pero también por razones internas creo que Mahmoud Abbas ha llevado a cabo esta iniciativa porque cada día es más contestado dentro de la sociedad palestina, el movimiento islamista de Hamas le va ganando terreno, al menos en Gaza así es, y obviamente cuando no hay frutos por parte de un político en lo que, digamos, los objetivos fundamentales se refieren, pues eso implica un desgaste.
Y actualmente esto supone sin duda, en fin, algo de oxígeno para el presidente Mahmoud Abbas, pero todo dependerá de cómo evolucione, cómo logre traducir este triunfo simbólico en hechos concretos. Ya hablábamos antes de ese conflicto, el que mantiene Israel con Palestina, pero luego en el interior de Palestina se dan distintas facciones. En este sentido, Palestina tampoco tiene experiencia como Estado democrático. También hay una asignatura pendiente que trabajar en ese territorio. Sí, bueno, vamos a ver, todo proyecto político tiene sus propias contradicciones y los palestinos no iban a ser menos. Máxime si tenemos en cuenta que la situación de Palestina es muy compleja. Podemos advertir 4 grupos según el vínculo territorial de palestinos, es decir, los palestinos del 48 que tienen nacionalidad israelí, son la gente que cuando se creó el Estado de Israel está dentro, eran 100.000 personas, actualmente representan el 18% de los ciudadanos israelíes y estas son personas que sufren una discriminación por su origen palestino, son ciudadanos de segunda categoría. Luego tenemos que advertir en la Franja de Gaza, otra población palestina, y en Cisjordania, la tercera, y finalmente en la diáspora, en los campos de refugiados o deambulando por el mundo. Y por tanto, en esas condiciones son muy difíciles de llevar a cabo un proyecto político. Aún así, es cierto que Palestina no ha sido un Estado y que carece a lo mejor de la experiencia de otros. Pero sí ha sido un movimiento curioso porque ha tenido su parlamento en el exilio, su gobierno en el exilio, y efectivamente con, digamos, un comportamiento democrático. Y las elecciones que se han llevado bajo ocupación militar israelí han tenido supervisión internacional y, en fin, instituciones como la que lidera Jimmy Carter han reconocido la limpieza de las elecciones. Otra cosa son las contradicciones, y aquí volvemos a los intereses entre dos grandes líneas políticas. Una, la que representa Mahmoud Abbas, que es un nacionalismo de tendencia... Es del Fatah, sí, del movimiento del Fatah. Efectivamente, ¿no? De tendencia secular, y otro es el movimiento Hamas, que es de tendencia islamista o islamo-nacionalista, porque tiene un componente también nacionalista importante. Y claro, son dos proyectos que chocan. No choca solo en cuanto a cómo vertebrar la sociedad palestina, sino incluso en cómo hacer frente a la ocupación israelí. Mientras Mahmoud Abbas es partidario del diálogo, las medidas de acción pacífica, la diplomacia, jamás se reserva... ¿Es más radical? Hombre, es más radical jamás en el sentido que se reserva el derecho a la lucha armada que asiste a la gente, a los pueblos que están bajo una ocupación militar. Y en ese sentido sí que hay contradicciones evidentes y que teóricamente una de las cosas que está en la agenda palestina después del nuevo estatus adquirido en Naciones Unidas es precisamente limar estas diferencias. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta el contexto regional, es decir, jamás ha sido fortalecido directa e indirectamente por la propia ocupación israelí. Es decir, Israel, por ejemplo, cuando se desvincula de Gaza, lo cual no significa que haya finalizado la ocupación, sigue la ocupación pero se desvincula, es decir, Israel no está dentro de Gaza, pero Gaza sigue estando dentro de Israel, de ahí el bloqueo humanitario. Lo cierto es que Israel lo que pretende también es, de alguna manera, no le otorga ¿verdad?, la administración del territorio a la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, o a quien esté al frente, sino que de alguna manera sabe que esto va a ser aprovechado por Hamas y que Hamas va a hacer un discurso en el que va a justificar su resistencia armada para decir que esto es como se conquista, ¿no? Es decir, criticando la opción palestina que durante 2 décadas de proceso de paz no ha logrado nada. En fin, hay muchas medidas, no quiero alargarme, que indirectamente. Y luego también el fenómeno actual tras la primavera árabe, cómo algunos gobiernos tienen, ¿verdad?, el apoyo de una mayoría de carácter islamista, y esto también ha fortalecido a Hamas regionalmente. Tenemos que tener en cuenta que el emir de Qatar ha visitado Gaza, lo ha hecho el primer ministro egipcio, el ministro de Asuntos Exteriores tunecino, Turquía apoya esta situación,
y todo esto va en detrimento también de la propia unidad nacional palestina, ¿no? Bueno, si no me equivoco, próximamente habrán elecciones en Israel. En ese sentido, ¿cómo puede influir esas próximas elecciones, señora Bush, en las nuevas condiciones que se están dando en este territorio? Pues depende del gobierno saliente. De hecho, la operación última que hemos visto de Israel en Gaza tiene mucho que ver con la campaña electoral. Sin embargo, leyendo la prensa hebrea últimamente, decía que también le está pasando factura. En cualquier caso, los sondeos plantean que puede salir Netanyahu. ¿El problema cuál es? Que las listas ¿Netanyahu no ha sido tocado después de esta última intervención de la ONU? No, porque, en fin, ha sido tocado internamente, sí, incluso también por la operación Pilar Defensivo que llevó de manera agresiva contra la Franja de Gaza. Pero, en fin, los sondeos le dan como favorito, pero está por confirmarse. Sí es importante tener en cuenta que las listas electorales que está elaborando de candidatos son candidatos que son detractores de la solución de los dos estados y abogan por seguir la colonización del territorio palestino. Eso no augura nada nuevo, nada bueno, y lo que va a hacer es prolongar mucho más el sufrimiento y el conflicto. Salvo que esta situación cambie y en Israel pueden surgir, digamos, voces matadas al diálogo, como Tzipi Livni parece que formó un nuevo partido, pero no sé, dudo que su opción electoral tenga un respaldo muy significativo para contrarrestar la actual política de Netanyahu. Ya decía usted antes que Palestina tiene la oportunidad ahora de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. En ese sentido, está ahora también muy de actualidad la exhumación de los restos de Yasser Arafat. En este sentido, ¿se puede probar a lo mejor que fue envenenado? Parece que hay algo más que indicio de que en efecto fue envenenado, independientemente que la mano ejecutora fuera Palestina o alguien de su entorno. Todo apunta a que obviamente Israel tenía intención de eliminarlo, e incluso es conocido que se queda un micrófono abierto y el entonces ministro de Defensa israelí, junto al primer ministro israelí de la época, Ariel Sharon, en el 2002, en medio de una intervención sobre Cisjordania, dice hay que acabar con Arafat. Es decir, esto es conocido en la prensa y por tanto, había esa intención. Si es así, ya veremos hasta dónde llega, porque obviamente siempre se puede rehuir este tipo. Será difícil de demostrarlo, ¿no? ¿Y qué podría cambiar en el caso de que se confirmara que Yasser Arafat fue envenenado? ¿Podría cambiar algo? No, yo creo que no va a cambiar nada. Ya esto es algo irreversible y simplemente sería confirmar lo que todo el mundo sospechaba, ¿no? Usted antes hacía alusión a la primavera árabe. ¿Qué está pasando en todo ese área donde se está provocando toda esa denominada primavera árabe, esa convulsión? ¿Cómo se podría analizar todo lo que está pasando? ¿Hacia dónde camina todos esos países? Hacia dónde camina es más difícil, pero ¿por qué? Sin duda es mucho más fácil explicarlo. Es decir, el Estado árabe postcolonial, el que surge tras la colonización, es un Estado que se vertebra como un Estado autoritario, que se adentra en una crisis de legitimidad y por tanto es contestado políticamente. Es contestado por fuerzas progresistas, nacionalistas, de izquierdas, pero también por fuerzas crecientemente islamistas, porque ha ido ganando terreno. Y en ese sentido, digamos que estamos ante un nuevo ciclo político de cambio, y luego, obviamente, las fuerzas más importantes en la oposición, o por lo menos, si no solo importantes, sino las que tenían, digamos, engrasada su máquina política, son las fuerzas islamistas, que cuentan con abundante apoyo externo en materia, sobre todo, económica, ¿no? Si no, no se explicaría, por ejemplo, cómo los salafistas han obtenido el 20% de los escaños en Egipto, si no se cuenta con el apoyo económico, por ejemplo, de Arabia Saudí. Es decir, frente a lo que algunos denominan revolución, yo prefiero hablar de revuelta, de un proceso de cambio político. También hay una contrarrevolución de países inmovilistas como Arabia Saudí, como Qatar, que están apoyando a las fuerzas más retardatarias, más conservadoras del orden social, como estamos viendo estos días en Egipto. En definitiva, estamos ante un nuevo proceso político en el mundo árabe que afecta desde un extremo, desde la fachada atlántica tan cercana a nosotros, hasta la zona del Golfo Pérsico, pasando por Oriente Próximo. Y esto significa que en los próximos años vamos a ver, sin duda,
una situación de inestabilidad que no necesariamente tiene que ser violenta, como está sucediendo en Siria, como sucedió en Argelia, pero sin duda las transiciones registran altibajos y habrá que, en fin, prestarle atención, pero también acompañar por parte de la Unión Europea, por parte de otros actores de la sociedad internacional, acompañar a las fuerzas del cambio, porque es importante el apoyo externo para el éxito de las transiciones democráticas. Y ya casi por último, en cuestión de segundos, ¿por qué está costando tanto la resolución del conflicto en Siria? Bueno, en Siria en realidad hay dos conflictos, hay un conflicto interno entre el gobierno y la oposición, pero hay un conflicto regional, donde las potencias regionales están jugando para colocar su base de la manera más estratégicamente favorable a sus propios intereses. Y eso es la complejidad que tiene el conflicto. Bueno, hemos cumplido nuestro tiempo, pero creo que gráficamente y de forma muy resumida hemos conocido un poco en qué consiste el conflicto también de Palestina e Israel, que estos días ha sido noticia gracias a ser denominado Estado observador por Naciones Unidas. José Abu Tarbush, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Y ustedes siguen en compañía de la programación de Televisión Canaria. Yo les espero en el siguiente programa. Que pasen un buen día. Adiós.